tal? ¿Qué tal estáis? Pichurrines y pichurrinas, vamos allá con esta fragancia que denominan unisex. Veamos, tengo que leerla, lo siento porque si no, a ver dónde está esto. No, mejor lo leo del móvil, va a ser mejor. Dame un segundo, tengo que leerlo porque ya con la intro esta que me marco se me olvida hasta mi nombre. Moonglade de Mint. Sí, vosotros lo habéis visto ya porque viene en la miniatura y en el título, pero para mí fatal de la muerte. Veamos, presentación, sí que lo voy a enseñar. Mint, la presentación que tiene, y es que mete en sobrecitos con Mint aquí en la parte trasera. Paso a hacer la aproximación, a mí no nadie me paga, pero vamos, que va impreso aquí el nombre de Mint y luego los viales van puestos en esta parte de aquí que es transparente, se ve completamente el vial. Y está, la verdad que está muy chulo. Este tipo de presentación es la primera vez que la veo. Claro, italianos tenían que ser ellos, por supuesto, por lo menos lo que pone aquí en el vial, que dice que esto es made in Italia. Pero luego también el perfumista detrás de todo esto es el señor Carbonell. Rosa, lima, limón, gálbano, naranja, grosella en la salida. ¿Me he dejado algo? Seguro. Pero no pasa nada, pasamos a las notas de corazón. Coco, anís, lavanda, melocotón y nuez moscada. Musgo, sándalo, almizcle, pachuli, ámbar, vainilla. ¡Ay, Dios mío! Y pachuli, que no sé si lo había dicho, en el fondo. Por eso he dicho, ¡ay, Dios mío! Bueno. Pichurrines, pichurrinas. Tenemos una fragancia que yo me pensaba que iba a ser como... A ver, cuando me llegó el vial, que creo que esta me la dio mi hermanico, pero estoy seguro. El caso es que... creo que me lo regaló él. Me esperaba algo hiper mega potente, con mucha estructura, mucho cuerpo, y lo que me he encontrado es una fragancia hiper mega llevadera, súper gustosa, zona de confort de Javier Orgaz, es decir, huele finito, suavito para el día a día, pero no me sirve para las tardes y para las noches. Lo siento, concentración de parfum para este perfume. Y que huele que te mueres de rico, huele riquísimo. ¿Dónde lo englobaría? Pues lo englobaría dentro de una fragancia que tiene 1 metro de estela, 1 metro de proyección, que se viene abajito, se queda plenísimamente perceptible, pero en la distancia hiper mega próxima, porque es muy próxima, y se queda proximísima. O sea, no es que se quede pega, pero se queda muy cortita, muy cortita. Esto es para gente que no quiere ir dando el cante de la rana y que quiere dar una sensación de pulcritud. Esto es para gente que es prístina, limpia, pulcra, transparente. Esta es la fragancia, no hay otra. Y está muy bien ejecutada, pero hay que entender también el contexto en el que yo la veo. Y yo, cuando me la he plantificado encima y la he estado llevando, me gusta mucho para las mañanas, pero ya en las tardes y las noches, sobre todo de invierno, se me pierde. Porque además la entiendo como una fragancia plenamente de primavera-verano. Estival que te mueres. Estival que te mueres. En invierno queda sofisticada, porque queda muy sofisticada, pero se queda con un pelín de falta de punch. Si tuviese un poco más de punch estaría perfecto, pero le falta un balance más. En primavera y en verano triunfas como la Coca-Cola. Con el traje además te la puedes poner, que vais impecables con traje. ¿Quién vista de traje? Sport también, y es muy sport, ¿eh? De esto de que podéis ponerosla perfectamente como un after gym. Pero a muerte. Muy buen trabajo, vuelvo a repetir, porque se huele súper rico. Y está muy elevado el tono de maderas. El tono de maderas de la fragancia es muy alto. Se siente amaderada. Sí que tenemos una explosión de cítricos y todo lo que queramos en la salida, pero el tono amaderado está siempre, se mantiene masculina. A pesar de que puedan decir que es muy unisex, la encuentro plenamente masculina. Y quizás sea también más que nada por el rollo que lleva con el gálbano y ese tono amaderado que está continuamente, pum, zumbando todo el tiempo, claro, continuamente todo el tiempo. Pensamos ya en el compendio de lo que serían las notas declaradas en el corazón. Tenemos nuez moscada, tenemos el anís, sí que está mezclado con melocotón, pero todo muy sutil. Creo que es un buen trabajo porque además se han ensamblado moléculas que en un principio pueden parecer que van a rechinar demasiado, como es el melocotón junto con las especias,
Y no es así. Casan muy bien. Además, siempre está muy bien el hecho de que se creen algún tipo de punto disruptivo dentro de la fragancia para que no todo sea tan armonioso. Pero es que aquí está perfecto. O sea, tenemos un punto disruptivo que puedes decir, uy, ¿qué pasa aquí? Que esto huele como un poco raruno por aquí. Pero es que es delicioso o es raruno, pero qué rico que huele. Y además te invita a ser olido y a oler. Perfecto. Los amantes del coco que no se me vengan arriba porque aquí coco poco. Coco poco. Con el fondo que tiene, el musgo, las maderas, el almizcle, el ámbar y el pachuli, no nos pensemos que vamos a tener la típica fragancia que se ambara en exceso cuando ya está todo hiper mega secado, que tal que cual, porque no vamos por ahí. Tenemos una fragancia que sí que está dulcificada al fondo, ya al final, bueno, al final tampoco hay que pasarse, pero vamos, que cuando pasan unas 5 horas la tenemos más que en ese tramo y es súper gustoso, pero no es cremoso, ambarado, hiper mega con la vainilla, el pachuli y el ámbar, no va por ahí, no va por ahí. Estamos en un punto de refinamiento olfativo. ¡Ay, qué bien que me ha gustado a mí esto! Así que tenemos eso, refinamiento olfativo. Sutil, delicado, pero presente. Que nadie se piense que esto se desvanece, porque no se desvanece. Aguanta muy bien. Y el rango medio de la duración que le voy a dar van a ser 8 horas, sin necesidad de reaplicar. Y ojo, cuidado, porque 8 horas es una pasada. 8 horas es mucho tiempo. Si os gusta... a ver, y cuidado porque también es muy adictiva, en la aplicación. Cuando os apliquéis la fragancia... os va a apetecer reaplicaros porque la reaplicación de esta mint es súper gustosa, es muy fresca, es chispeante, sí que tiene luego esos tramos que son como, además tiene tramos que son gélidos, muy bien hecho. Si es que no me voy a cansar de decirlo, no me voy a cansar de decirlo porque me parece que está muy bien y además es una fragancia que no es conocida. Sé que este vídeo no lo va a ver ni el tato, pero debéis de conocerla. A ver si podéis pasaros por alguna tiendecica donde vendan la firma Mint y por lo menos la probáis. Cuidado, no os llevéis a engaño. Esto no es el colmo de la hiper mega proyección ni nada de esto. Esto es para la gente que le gusta ir vestidita guay, camisita, pantaloncito, vaqueritos, todo muy piji piji. Ahí, esta es la vuestra. Y sutiles, pero impecables. Esto iría muy bien si os pusierais, pues, ropa de la firma Keaton, por ejemplo. Sería lo máximo, ya os lo digo yo. Rango de edades, no tiene edad. Que la use quien quiera. O sea, quien pueda engancharse esto, que lo use. La botella está guapísima. Ya lo habéis visto porque habré hecho más que la aproximación de lo que es la fotografía de la botella. Es una pasada. Pero lo que está dentro es más pasada todavía si gustáis de estos aromas hiper mega refinados y delicados. Por eso también yo entiendo que la firma quiera decir, no, es que es para hombre y para mujer, porque es un aroma delicado, pero tiene mucha impronta masculina. Ya donde podéis pensar que no, es que es delicado y que tal que cual. No, sale masculina porque lleva esas especias. Es masculina la muchacha. ¿Lo puede usar una mujer? Sí, pero esto en un cipotón huele muy bien, pero delicadito. Ojo. En fin, como ha habido gente que no le ha gustado este vídeo, ya sabéis, un dislike, un insulto y al pozo con la niña de los pelos tochorredosos. Y también, ya sabéis que si gustáis de dar un like, una suscripción y activar la campanita, mejor que mejor, porque vais a ayudar un montonazo al canal, pero a saco. También os podéis hacer miembros del canal o Patreon a gusto y ahí sí que hay que retratarse, hay que soltar dinerico, pero tampoco es mucho. Y también tenéis La alquimia del perfume, mi libro, para pasar el rato, divertiros, sin complicaciones ni sin historias, todo llano, como yo soy, bla 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 bla, mucho bla 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 por todos lados y encima os estoy comiendo la cabeza conforme estéis ahí leyendo, porque es como si me tuvierais encima, yo estoy ahí con vosotros. Pichurrinas, que nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, requete bonicos tos. Hombre, viva Mint. ¿Qué cosa más hará? Me quiero 5 botellas, Mint, mándamelas.